Y ahí te lo Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestro séptimo espacio abierto del aprendizaje. ¿Cómo estás, Javier? Hola, hola, bien, bien, ya un poco mejor. Ya la verdad, las inyecciones que me mandaron sí me han servido. Ahora aquí andamos. Excelente, excelente. Qué bueno escuchar eso. Y pues a ver si nos acompaña el día de hoy nuestra compañera Lucía. Pero pues vamos a comenzar porque ya es hora. Pues ya se nos fue prácticamente. Ya esta semana también, la número 4, solamente nos queda nuestro octavo espacio abierto del aprendizaje del día viernes y prácticamente se acabó módulo 18. Así que bueno, espero se hayan cumplido los propósitos que nos habíamos planteado al principio. Todos estaban enfocados hacia el aprendizaje, un aprendizaje significativo, un aprendizaje sobre los teoremas fundamentales del cálculo aplicados a nuestro entorno real, aplicados a los fenómenos sociales y naturales, como nos lo ha venido dictando Prepa en línea CEP en sus actividades integradoras. Y bueno, pues en esta cuarta semana es el momento de integrar todos los conocimientos y demostrarlos en un solo proyecto, el cual tiene todo el peso de la evaluación. Pudiera faltarte tal vez alguna participación en algún foro, pudiera faltarte alguna otra actividad, pero no te puede faltar el proyecto integrador, ¿sale? Ya que es la mayor parte de tu escala evaluativa. Bueno, vamos a hacer algunas precisiones rápidamente. En cuanto a la plataforma, no se te olvide completar los cuestionarios de autoevaluación, son importantes. Si no lo haces, no te va a dejar terminar este módulo y siempre te va a faltar algo en tu barra de avance. Es importante también que tus aportaciones en los foros los dejes cerrados, que las retroalimentaciones hacia tus compañeros también no queden abiertas. Revisa que no te haya faltado ninguna participación. Constantemente revisa tus calificaciones y tu barra de avance. Las actividades formativas, como tú bien lo sabes, no tienen peso en tu evaluación, no se evalúan. Sin embargo, es importante que las realices porque es el entrenamiento para tu proyecto integrador. ¿Sale? Bien. ¿Tienes alguna duda, Javier, sobre esta información? No, 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 todo está claro. Sé que da entregué una actividad, pero hoy fue por un tema, laboral. Pero, no, 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 estoy metiéndole con todo al proyecto integrador. Eso, mero. Eso, excelente. Perfecto, bien. Bueno, pues vamos a compartir la presentación del día de hoy. Y bueno, pues como ya lo venía avisando anteriormente, esta semana 4 está destinada hacia el repaso, ¿verdad? El repaso general. Déjenme quitar esta barrita de aquí que como me estorba. No hay dónde ponerla. Bien, repaso general y algunas especificaciones para esta semana número 4. Su amigo y servidor Manuel Antonio Chablé Pesina, su asesor virtual. Comencemos con una primitiva de una función. Recuerda, la primitiva de una función es regresar al punto original, regresar al principio, antes de que fuera derivada la función. Se entiende como derivación a un paso adelante. Derivas tu posición original y tienes una velocidad. Vuelves a derivar y obtienes una aceleración. Si tú integras a partir de la aceleración, obtendrás una velocidad. Si tú integras la velocidad, obtienes la posición original, la cual se llama primitiva de la función. Y tiene diferentes connotaciones, ya lo explicaba, con una letra mayúscula, con la letra minúscula f de x, pero sin la comilla. Cualquiera de estas, por ejemplo, la función g de x es una primitiva de la función f de x, donde se expresa en minúscula
la primera derivada. En el intervalo y, esto lo explicaba en nuestro primer espacio abierto del aprendizaje. Recuerda en la teoría de conjuntos cuando veíamos la definición de función. Se relacionan los elementos de un conjunto llamado dominio y es la relación de un elemento que contiene en el dominio y uno y solo un elemento del contradominio que también es llamado imagen. Recordarás, yo lo explicaba como la relación de fidelidad. Entonces, aquí ya más avanzados, vuelvo otra vez a mencionar esta relación, porque menciona que esta relación es únicamente para ese intervalo en la imagen del dominio. Por eso dice en el intervalo i, siempre y cuando g' de x sea f de x, es decir, siempre y cuando sea derivada esa función para todo elemento independiente con respecto a su imagen en f de x. ¿Vale? Ejemplo. Esos son ejemplos prácticos. La función, y fíjate cómo se expresa, como f mayúscula. La función f mayúscula es igual a x a la 4 sobre 4. ¿Cómo se expresa entonces la primitiva? Es decir, cómo estaba antes de que llegara a esa x a la 4 sobre 4. Pues definitivamente su f' de x, su derivada, pues se debió haber expresado como f' de x igual a x cúbica. Y tú lo puedes comprobar. Esa x cúbica, si al exponente le sumas 1, te da 4. Y ese valor del exponente es el que se coloca en la parte de abajo como denominador. Por eso es que te queda x a la 4 sobre 4. ¿Sale? Es el procedimiento de antiderivación que habíamos visto. También la función g de x, que es igual a x a la 4 sobre 4. Y fíjate bien, aquí se le suma una constante, se le suma más 2. Y se dice que esta es una primitiva también de tu función, ambas en cualquier intervalo de la recta real. ¿Qué es lo que cambió? En la primera no se considera la constante y en la segunda ya está considerada. Es más, esa constante tiene una cantidad expresada que es un 2 más 2. Esto es importante porque es la diferencia entre la antiderivación y la integración. La integración siempre va a considerar la constante de integración. Bien, veíamos que hay cuatro métodos de integración. Ya los vimos precisamente la semana anterior. El primero es la integral indefinida, que es el algoritmo básico, el fundamental. Se le llama integral indefinida de una función f de x en un intervalo i al conjunto de todas las primitivas de la función f para el mismo intervalo i. Este se escribe elegantemente como la integral de f de x de su derivada, o mejor dicho, la integral de f de x de su función. Y se lee simplemente como la integral de f de x. Pero no se te olvide, ese de x es el diferencial. A mí me gusta llamarle la integral de la función con respecto a su derivación. Así. Pero a final de cuentas es solo la forma en que uno lo puede expresar. Lo más importante aquí es identificar sus componentes. Bueno, ejemplo, la integral indefinida de f de x es igual a e a la x. Esto es g mayúscula de x es igual a e a la x más c. Esta es una integral también inmediata. Recordarás que las integrales inmediatas son por tabla. Aquí no haces ningún desarrollo algebraico ni mucho menos. Simplemente te vas a la tabla y la tabla expresa el elemento que tú vas a elegir más su constante. Si aquí la función es e a la x, es decir, es un logaritmo neperiano, o también, como ustedes lo han llamado también, es simplemente Euler, ¿sale? Está bien, e a la x.
E a la x más su constante será la antiderivada expresada en un entorno ya de integración, donde c es la constante que expresa la manera correcta. La integral de e a la x de su diferencial es igual a e a la x más su constante. Y se acabó. ¿Sale? Si g de x es una primitiva de la función f de x en el intervalo i, entonces todas las primitivas de f de x son de la forma g de x más c, donde c es una constante arbitraria, la cual puede ser cualquier número real. ¿Cuáles son los números reales? Todos aquellos con los que puedes contar. ¿Vale? Bien, en este entorno tenemos precisamente el contraste diferencial, o también algunos le llaman el contraste diferenciador, en una gráfica entre la función original, y aquí se expresa con una línea roja, una línea recta, f de x es igual a 2x. Como puedes observar, simplemente tenemos la pendiente 2 expresada con respecto a x y no tiene el discriminante b, es decir, corta en el origen. Si tuviera una constante, sería la constante la que identifique dónde corta con el eje Y, pero como no la tiene, corta en el origen. ¿Sale? Bueno, dicho lo anterior, quiere decir que al derivar la función 2x, voy a obtener un término exponencial. Yo derivo y me da x cuadrada, porque el exponente es prácticamente 1 y se convierte en x cuadrada más c al derivar. Se convierte en una función cuadrática, la cual representa una parábola positiva que abre hacia arriba. Ahora yo tengo mi f mayúscula, que es la primitiva de 2x. Se convirtió en x cuadrada más c. Si yo lo integro, si yo integro x al cuadrado más c, voy a regresar a mi función original. Lo que siempre he dicho, ¿no? Un paso adelante, obtengo una velocidad, un paso atrás, obtengo mi posición original. Como también me puedo dar cuenta, en primer lugar por la letra mayúscula, en segundo lugar por las comillas, pero también me puedo dar por la expresión. Al derivar, tú le restas uno y al integrar le sumas uno. Sale es el ir y venir. Esto lo voy a explicar también el día viernes con un simulador. ¿Sale? Vamos a trabajar con un simulador de los laboratorios PET, que seguramente ya conoces porque lo debiste haber trabajado en los módulos anteriores. Bien, tenemos las propiedades de la integral indefinida. Aquí yo explicaba que prácticamente las propiedades de la integral son las mismas propiedades en la derivación. Lo que cambia nada más es que son procedimientos al revés, son procedimientos contrarios. Veamos, por ejemplo, las propiedades de la derivada. Si yo tengo la derivada de una constante por una función, pues será el producto de la constante por la derivada de la función. ¿Sale? Simplemente sí se pueden operar la constante con la derivada de la función, siempre y cuando esa constante pertenezca a los números reales. La número 2, esa también la trabajamos bastante. Suma o resta de los términos de la función. La derivada de la suma o también de la resta de dos funciones es la suma o resta de la derivada de cada una de ellas. Y esto yo lo explicaba. ¿Cómo se trabaja ya en la práctica? Pues tú derivas cada término y al final, ya una vez derivado, lo sumas o lo restas y se acabó. ¿Cómo funciona esto versus propiedades de la integral indefinida? Para la primera, en la derivada, la constante la operas. En la integral no la operas. La constante debe salir de la integral. Recordarás que lo explicaba también en un espacio abierto del aprendizaje. La constante sale del integrando y lo único que se queda adentro es la función. Nada más. Inclusive hasta el signo. El signo de la integral también sale en las expresiones de las integrales indefinidas. ¿Sale? Salen constantes e inclusive los signos. O
la constante con su signo. En el caso 2 de la suma y de la resta, aquí la integral indefinida es muy parecida a la de la derivada, porque integras cada término y una vez integrado el término, ya sumas o restas cada una de ellas, siempre considerando su constante de integración. ¿Sale? Aquí no hay mucho cambio. Prácticamente todas las propiedades son aplicables a la integral, pero en procedimientos inversos. ¿Vale? Bien, entonces, les he estado hablando todo este tiempo de las integrales inmediatas. Porque vimos integrales indefinidas, vimos integrales definidas o la regla de Barrow, vimos las integrales por el método de sustitución o cambio de variable, vimos la integral por partes, recordarás por ahí la de un día vi una vaca si- sin cola vestida de uniforme, ¿verdad? Y también utilizando la palabra hilate, esa es la integral por partes, son cuatro, pero hay otra, que son las inmediatas que ya he mencionado. Esta es una tabla de derivadas leída al revés, como te decía. Esta proporciona primitivas e integrales indefinidas. Aquí está. La primera, por ejemplo, es la básica, ¿no? La integral de x a la a de su diferencial, pues es esa x a la a más uno y lo que te da el valor del exponente, en este caso a más uno, lo colocas como denominador. Y siempre agregando la constante de integración, ese más c. Para este caso, el elemento exponencial a tendrá que ser diferente de menos uno, también diferente de cero. No pueden ser ni menos uno ni cero, porque entonces estaría mal expresada. En este caso, ese exponente tiene que pertenecer a los números reales. Eso es lo que significa esa simbología. La número 2, la integral del inverso denominador algebraico. Se lee uno sobre x de su diferencial. Siempre que yo tenga un uno como numerador y un término, en este caso algebraico abajo como denominador, siempre será el logaritmo natural del elemento del denominador. Normalmente es algebraico, por eso te queda ln a la x, que significa logaritmo natural de x más c. La número 3, esta también la he explicado ampliamente, por ahí también hay que compartir recursos. La integral de a la x de su diferencial. No hay cambio, te queda igual e a la x más c. La número 4, la integral de a la x, y algunos confunden la e a la x, el neperiano o Euler, como ustedes le han llamado, con a, y no es lo mismo, no es lo mismo. A es cualquier número elevado a un valor algebraico, ¿sale? No pudiera ser un número conocido porque entonces no es álgebra, sería simplemente una potencia y no es el caso. Es un número sí conocido elevado a un elemento algebraico, en este caso a la x. La inmediata, la tabla me dice que coloques la misma expresión a la x y lo pongas sobre el logaritmo natural de la base, en este caso es a, y le agregues la constante de integración, siempre y cuando a sea mayor a cero, de lo contrario se nulificaría, ¿no? Y diferente de uno, tampoco puede ser uno. La número 5 y 6 son trigonométricas. En este caso, la integral del seno de x de su diferencial por regla es menos coseno de x más c. ¿Sale? ¿Por qué? Aquí no hay procedimientos, no hay... Sí hay una demostración, pero no es el caso. Simplemente es inmediata, es por tabla. Menos coseno de x más c. La número 6 es lo mismo, la integral del coseno de x de su diferencial es igual al seno de x más c. La número 7, la integral del inverso de la expresión en raíz cuadrada de uno menos x al cuadrado de su diferencial. Siempre que tú tengas esta expresión del inverso de un radical, tú lo tendrás que escribir como el arcoseno, ¿sale? Esta es una inversa, el arcoseno de x más c.
Cuando se aplique esta, tienes que tener cuidado que dentro del radical efectivamente sea uno menos el elemento algebraico al cuadrado. Y si no lo tiene, hay que ver la forma de que lo pueda tener. Y si no, entonces no aplica. Sale, tiene que quedar exactamente como está la expresión. Lo mismo para la 8. Lo único que cambia es que es sin el radical y es uno más x al cuadrado. Esto es arcotangente de x más c. Bienvenida, Lucía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, profesor. Disculpe, ahora es que tuve problemas para ingresar en la cuenta. Hasta ahorita pude desbloquearla. Sí, ¿qué crees que está teniendo problemas la plataforma? Yo también batallé. Ay, yo me espanté mucho porque es la primera vez que me pasa. Yo dije que, pero ahora qué pasó? Pues hasta que le puse la verificación de pasos, ya me Ah, dejó establecer, sí, sí, yo inclusive metí las verificaciones de 2 pasos y tampoco. y no le dejaba. Sí, yo luché bastante hasta que ya, ahorita pude Sí, pero al ingresar. parecer es una falla de la plataforma. Sí, yo creo que sí es la primera vez que me pasa durante todos los módulos que llevamos. Sí, Pero bueno, ya lo bueno que ya está ya desbloqueado. pudiste. Excelente. Sí, gracias. Muy bien. Pues vamos a continuar. Tenemos integrales inmediatas, pero para funciones compuestas. Esto se va a poner interesante porque en lo básico del cálculo integral y diferencial te ponen un monomio, un binomio, a lo más un trinomio, pero te lo ponen normalmente para que lo desarrollen con un método. Pero ya en las matemáticas avanzadas no te lo van a poner sencillo, te lo van a revolver para que utilices diferentes métodos. Normalmente hay que simplificar la expresión, pero tienes que identificar qué método utilizar primero. A esto se le llaman integrales inmediatas para funciones compuestas. Este es un tema largo, son muchas demostraciones. Voy a ver una parte hoy y el resto lo vamos a terminar de ver el viernes, ¿vale? Para irnos con calma. De hecho, ya las últimas nada más las voy a dejar expresadas y las voy a mencionar, pero ya no me voy a meter a un análisis profundo porque no tiene caso, ¿sale? Es mi responsabilidad dejarte material y por lo menos parafraseártelo, aunque no hagamos un análisis analítico muy detallado del modelo, que nos llevaría mucho tiempo, ¿sale? Pero te dejo el material. Comenzamos con la primera, la más básica. X a la r de su diferencial, pues es esa x elevada a la r más uno. Y ese valor del exponente se pone como denominador y se le agrega el más c, siempre y cuando para cualquier constante diferente de cero y de menos uno, ¿verdad? Veámoslo en el tipo general. La integral de f' de f de x a la r de su diferencial se expresa como f de x, r, que es el exponente más uno, y como denominador es a r más uno más su constante de integración. Veamos un ejemplo. Vean cómo esta está compuesta. Tenemos la integral de coseno de 2x por el seno cúbico, dos trigonométricas multiplicadas por una algebraica, que es 2x de su diferencial. Esta está interesante. ¿Qué tenemos que hacer? Paso uno, sacar la constante. ¿Cuál es la constante? Un medio. ¿Y por qué es un medio? Ya te lo había yo explicado antes. Tiene que ver con exponentes, pero también tiene que ver, en este caso, con un coeficiente 2. Saco un medio, pero conservo un 2 para mantener el equilibrio de la expresión en derivación. Entonces me queda un medio afuera de la integral de 2 coseno de 2x de seno al cubo de 2x de dx. Todo lo de adentro quedó igual. Lo único que cambió fue sacar la constante y conservar un 2 para el equilibrio de la función. Resolvemos el un medio que saqué, lo vuelvo a traer, un medio. Y por fórmula, coseno es seno.
Y si yo lo tengo expresado como un seno al cubo más uno, pues te da seno a la 4. Y el exponente 4 lo vuelvo a colocar como denominador. ¿De quién? De 2x. Ahora yo tengo un medio del seno a la 4 que multiplica 2x sobre 4. Simplifico. Simplifico, arriba me sigue quedando el uno, pero abajo los denominadores se multiplican, 4 por 2 son 8. Y me queda seno a la 4 de 2x más c. Ahí está. Se veía muy larga y compleja, pero no, salió en dos pasos. Pero número uno, reconocer la constante. Número dos, mantener el equilibrio de la función. Número tres, simplificar la expresión. Y por último, agregar la constante de integración. Vamos subiendo de nivel. Vamos con la siguiente. Integral inmediata para el inverso denominador algebraico. La integral de uno sobre x de dx por fórmula inmediata, tenemos que es el logaritmo natural de x en valor absoluto más c. ¿Qué significan esas dos líneas verticales? Valor absoluto. ¿Qué representa el valor absoluto? Representa que aunque te dé negativo, siempre lo vas a poner positivo. ¿Vale? ¿Por qué? Ahí te va. Si tú mides una mesa, sacas el flexo y te pones a medirla, ¿en algún momento la mesa tendrá alguna medida negativa? Pues no. En el análisis matemático se puede colocar una medida negativa, sí, pero ya en la práctica eso no existe. Tú no puedes medir en negativo. En todo caso, sería una cuestión de interpretación. Si a mí un resultado me da negativo, no significa que yo mida una distancia negativa. Probablemente me indica que es un procedimiento de medición inverso. En vez de que yo mida de izquierda a derecha, como normalmente se hace, probablemente la interpretación sea medir de derecha a izquierda. Pero es a lo que se refiere, el valor absoluto, que no puede ser negativo. Bueno, tenemos la del tipo general, la integral de f' de x sobre f de x de su diferencial. Esto será igual al logaritmo natural de la función en valor absoluto más su constante de integración. Y tenemos el ejemplo, la integral de la tangente de 3x de su diferencial. Fíjate bien, aquí es tangente. Aquí podemos utilizar una función trigonométrica. Sabemos que la función de la tangente es seno sobre coseno. Y tengo un 3 como constante. Bueno, es mejor dicho, es menos 3. Como ya lo he dicho anteriormente, saco la constante en un tercio, también negativo, pero debo de conservar ese menos 3. ¿Sale? Se queda adentro. Lo que sigue, pues es la antiderivación. Se queda el menos un tercio que había sacado y aquí aplica que seno sobre coseno es logaritmo natural. ¿De quién? Del denominador, y el denominador es coseno de 3x más c. Eso es todo. Prácticamente es una representación. Nada más ir acomodando los términos de acuerdo a la tabla, de acuerdo a la tabla de integrales inmediatas. Seguimos avanzando. Tenemos la integral de a a la x. Ya hemos mencionado muchas veces este rollo con la base a la x con respecto a e a la x. Uno es un elemento conocido y en cambio e no lo es. E es una constante. Para el caso de que sea a la x de su diferencial, mi resultado es el mismo a la x, pero sobre el logaritmo natural de a, más su constante. También se dice que es el logaritmo natural de la base. Esto siempre y cuando a sea mayor a cero. Ya te lo había explicado, no puede ser ni cero, ni tampoco puede ser menos uno. Bueno, ahora para el caso de que sea esto también ya lo vimos. Si yo tengo la integral de a la x de su diferencial, bueno, por tabla vimos que es lo mismo, es e a la x más su constante de integración, no tiene tema. Veamos la del tipo general. Tengo
que f' de x, de a a la f de x, fíjate, a está elevada a otra función con respecto a su derivación. Eso se expresa igual a la f de x, lo que tenga, sobre el logaritmo natural de a. ¿Por qué sobre el logaritmo natural de a? Pues porque así está la inmediata. Es por tabla, ya te lo vengo diciendo. Siempre y cuando la base a sea mayor a cero y diferente de -1. Ejemplo, la integral de x al cuadrado que multiplica a e a la x al cubo. Y esta está interesante porque ya la trabajaste la semana anterior y la vuelves a trabajar en tu proyecto integrador. Fíjense cómo se desarrolla. Lo mismo, el mayor exponente es 3, entonces saco ese como un tercio y para equilibrar la función agrego ese 3 adentro de la función. Ahora desarrollo la integral. El un tercio que saqué se queda y adentro simplemente me queda e a la x al cubo. El otro elemento algebraico simplemente se va. ¿Por qué? Porque en la fórmula te dice que es e a la x de dx y su resultado es e a la x más e. Y mi único e a la x se queda, no sufre ninguna modificación. Lo único es que se le agrega la constante que saqué y obviamente su constante de integración. Bien, voy a dejarle aquí. Vamos a continuar el día viernes. Apenas estaba calentando motores, pero te dejo esto para que lo vayas comprendiendo. No tiene caso ahorita meternos en un montón de información si no me vas a ir entendiendo, si yo no me voy a saber explicar por hacerlo con prisas. Entonces vámonos despacito. Dejo de compartir aquí, regreso con ustedes y pregunto, ¿tienen alguna duda, Javier, Lucía, en qué les puedo ayudar? Pues en cuestión del, ya hablando del proyecto integrador, pues yo sí tengo una pequeña duda. Es respecto este, al desarrollo, ¿no? A lo que me refiero es de que obviamente no, pues nos pide ciertas actividades o ciertos desarrollos. Por cada inciso, Y yo ¿no? siento que, ajá, exactamente, porque o sea, yo me imagino, no sé, ese es ahí donde tengo yo mi idea, que el resultado que saco del inciso A es la continuación del inciso B. O sea, a lo que me refiero es de que mi resultado el resultado del inciso A lo retomo en el inciso B, o es desde del principal. No, sí están seriados. Sí están seriados. Por ejemplo, lo voy a volver a explicar el día viernes, pero ahorita es importante disipar esta duda para que vayan resolviendo el proyecto integrador. Te dan una función, ¿no? Te hablan del movimiento de una partícula y te dan la velocidad de la luz. Y te dicen, se estudia en específico el caso de una partícula cuya aceleración está dado por f 2 comillas de t igual a 2t menos 6. Al tener dos comillas es una aceleración. Y luego en el inciso A te dice cuál es la función de velocidad si al instante t igual a 1 la velocidad de dicha partícula es de cero. Bueno, aquí lo que necesitas para sacar la función de velocidad, pues es eliminar la doble comilla. ¿Cómo lo haces? Para dejarlo solo con una, que es la expresión de velocidad, pues tienes que integrar la aceleración. Entonces, el primer paso, integras y lo dejas con una comilla. Al derivarlo, perdón. Al integrarlo, obviamente vas a aumentar el exponente. Tú tenías 2t menos 6, ahora vas a tener una t al cuadrado, más algo, su término lineal, más algo, su constante. Aquí vas a tener que reemplazar el valor de t, porque te dice cuál es la función de velocidad si al instante t es igual a 1. Entonces, tu resultado de integración lo vas a evaluar con 1. Por lo tanto, ten cuidado porque necesitas simplificar y te va a dar el valor de la constante. Necesitas el valor de la constante para que lo pongas en tu función de velocidad.
lo que te había salido en tu término cuadrado, pero ya no le vas a poner más c, le vas a poner más el valor que te haya dado ese despeje. Al encontrar la incógnita está muy sencillo. Y eso es prácticamente el inciso A. Para el inciso B, ¿cuál es la función de posición? La cual se sabe que en el instante t es igual a 2 toma un valor de 10. Pues continúas. Aquí es donde lo que me preguntabas, Javier. Si están seriados, porque ocupas el resultado anterior, que te quedó como f una comilla, es la velocidad, pero ahora te piden la de posición. Así que vuelves a integrar otra vez la primera comilla. Al quitarle esa comilla, pues tu resultado es la posición, tu estado inercial que ya explicaba. Entonces, integra con cuidado. Y el resultado que te dé, vas a evaluar, vas a sustituir la variable t con 2, porque dice cuando t es igual a 2 y dice aquí todavía, toma un valor de 10. Así que vámonos despacio. Primero, preparar la, la expresión ya derivada. Perdón, ya derivada, ya integrada. Tú tenías un término cuadrático. Al volver a integrar, vuelve a crecer el exponente. Ese 2 más uno se vuelve 3. Te queda una función cúbica, ¿sale? Sobre el mismo valor de 3. Y lo mismo le debió haber pasado el término lineal, que era un 6. Entonces, tienes que tener esa integración de las potencias. Después tienes que evaluar, como te decía, cambiar donde haya una t, cambiarla por 2 y simplificar. ¿Con qué objetivo de encontrar el valor de c? Cuando tengas el valor de c, entonces ya vas a poder obtener la posición. ¿Sale? Para poder hacer esas operaciones, tienes que trabajar tal cual como está, así en fracciones o en racionales, usando el mismo denominador para unificar los denominadores y poderlas simplificar. Ten en cuenta esta recomendación. ¿Sale? Bueno, Ok, no se muchas te olvide que gracias. te piden la función. Adelante, Javier. Sí. No, muchas gracias, sí, es lo que me estaba explotando la cabeza porque sí, no, o sea, no podría, no podía desarrollarlo. O sea, me quedaba en el inciso A, pero ya en el inciso B ya no podía continuar. Pero pues ya me aclaró Ok. mi duda, entonces pues ya puedo desarrollar lo demás. Ya lo demás está sencillo, ¿no? En el inciso C te dice cuánto ha recorrido la partícula en el intervalo 8,11. Ahí utilizas la función cúbica precisamente y sustituyes, ¿no? Mm. Sustituyes en el Sí, intervalo no tengo final mucho. 11 y luego sustituyes en el intervalo inicial 8 y al final, como te piden cuánto ha recorrido, pues los tienes que restar y ese es el resultado, ¿sale? El incremento. Y bueno, pues prácticamente ya el inciso D, los puntos máximos y mínimos de la función de posición. Ahí tú trabajas máximos y mínimos con la cuadrática, no con la cúbica. Ahí utilizas la cuadrática, ¿sale? Porque si utilizas la cúbica, pues no tienes máximos y mínimos. Ahí tienes o dos máximos y un mínimo o dos mínimos y un máximo. Pero no, para sacar un máximo y un mínimo necesitas trabajar con la cuadrática, ¿sale? Entonces ahí hay que tener cuidado. Y bueno, en el inciso E. ¿Cuál es la razón de cambio promedio de la función de posición? Te están pidiendo razón de cambio promedio en el intervalo 6,9 y 8,10. Ahí se utiliza la cúbica. Y lo mismo vas a evaluar, vas a sustituir en la cúbica los intervalos, el final 10, el inicial en 8, y lo mismo restas y, y ahí se encuentra. Y la razón de cambio promedio es en la formulita de f, la función del término final, menos la función del término inicial, sobre los mismos valores de los intervalos originales. Esa es la razón de cambio promedio. Entonces ahí hay que tener cuidado. Y ya luego esa